Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skernek y panelistas invitados. Y aquí estamos, una vez más, en este nuevo capítulo de la revista Integral. Y hoy nos vamos a poner un poco en acción, porque nos vamos a meter en el mundo del deporte, y del deporte de alto rendimiento. No vamos a hablar de un deporte en particular. Hemos tenido ya entrevistados en el mundo del surf, mujeres destacadas en el rugby femenino, y qué mayor rendimiento que las exigencias que esos deportes pueden exigir, ¿no? Valga la redundancia. Lo cierto es que cada deporte tiene una disciplina, tiene un ritmo de entrenamiento y tiene una filosofía, pero mayormente catalogamos al deporte de alto rendimiento por la exigencia física que tiene. Pero no pasa todo por allí. Quien dirige un equipo, como quien entrena a un deportista que se destaca en un deporte individual, sabe que no es solamente la nutrición, la actividad física, hay un trabajo intelectual, hay una psicología del deporte que es valiosísima y que hasta diría que es fundamental, no solamente para tener motivado y con un espíritu victorioso en ese deportista, sino también para dotarlo de esas herramientas necesarias en aquellos momentos donde los avatares de la vida a veces nos enfrentan a situaciones que no son del todo triunfales. Son situaciones que requieren de destrezas y habilidades más bien mentales para poder superarlas. Y para hablar de este tema, hoy está con nosotros una persona muy querida de acá del medio de la ciudad de Posadas, Misiones. Es el licenciado Sebastián Maximiliano Rossi, especialista en neurociencia, trabaja en el Ministerio de Educación, ya estuvo con nosotros en un programa hablando de neurociencia y hoy nos va a hablar de la neurociencia aplicada al deporte de alto rendimiento. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido otra vez a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Ahora para hablar un poquito también de este tema que vos decías, que es importante para aplicarlo en una modalidad importante que es el deporte de alto rendimiento. Así es. Sabemos, y por la experiencia que tenemos, por los conocimientos que ya nos impartiste en la charla anterior, que cuando vamos hacia un nuevo aprendizaje, se produce en nuestro cerebro una red neuronal que se va enlazando y formando como una malla. Es bastante complejo el tema desde la psicología y también desde la neurología, pero sabemos que en esa introspección, en esa mirada interna, las herramientas de la neuroeducación también van a colaborar con un deportista de alto rendimiento. Y las experiencias las tenemos, por ejemplo, en nadadores no videntes, que hacen su entrenamiento físico, pero también hacen su entrenamiento mental para tener la fuerza y el vigor de batallar en las aguas al momento de enfrentarse en una carrera olímpica, por ejemplo. Debido a esas actividades que simulan de alguna manera la actividad real que hace un deportista,
¿Cómo podríamos comenzar a abordar el tema de la neurociencia aplicada a un deporte de alto rendimiento o a un deporte cualquiera? Bien, bueno, nosotros justamente hablamos de la importancia que tiene el entendimiento, el funcionamiento del cerebro para la educación. Ahora, si nosotros aplicamos este mismo conocimiento a un deporte en particular, nosotros tenemos altas chances de éxitos, más cuando nuestro rendimiento o deportes olímpicos. ¿Qué sucede? El aprendizaje, como yo comentaba anteriormente, es multidiverso, ¿sí? Y depende muchísimo de dos grandes cualidades que tenemos nosotros, que es una nuestra cualidad genética, que tiene un impacto en nuestra anatomía y fisiología, y nuestra parte cerebral o mental, que forma parte de nuestra conducta, nuestro comportamiento. Una ciencia nueva que se está estudiando ahora es la conectómica, ¿sí? La conectómica o el llamado, nosotros hablamos mucho de lo que es el genoma, ¿no? Como nuestra impronta genética, y nuestro conectoma como nuestra impronta de la personalidad. Entonces, entender esto a un deportista hará que logre la de conexiones neuronales para interpretar una situación determinada y tomar decisiones en menos a un segundo para ya sea un deporte individual o un deporte en grupo. Esto tiene un impacto fundamental en los resultados. Por eso, estudiar el funcionamiento del cerebro también implica estudiar la educación emocional aplicada al deporte. Y esto es importantísimo porque tiene un resultado sobre nuestra propia conducta, nuestro propio comportamiento. Fíjense lo importante que es, por ejemplo, para un deportista comenzar a entrenar sacando el ruido de fondo, los problemas personales, problemas familiares, problemas sociales, disminuyendo el nivel de ansiedad, el nivel de estrés. Como yo decía anteriormente, la importancia de la atención plena y la concentración para lograr un objetivo determinado, en este caso en un deporte, ¿sí? ¿Por qué? Estamos concentrados y prestamos atención a algo, ya sea en el aula o en un deporte, nosotros podemos entender mejor la situación y poder dar una respuesta mucho mejor a esa situación. Pero para estar concentrado y prestar atención, tenemos que entender que en nuestro cuerpo corren neurotransmisores, ¿sí? Que son sustancias químicas que se encuentran liberándose entre neuronas. Y esta liberación química hace de esta gran conectividad electroquímica que ocurre entre neuronas formando grandes circuitos neuronales. Cuanto más circuitos neuronales tenemos asociados a una situación determinada, más rápido es el entendimiento y el accionar ante esa situación determinada. Por eso a veces es importante entender lo que llamamos muchas veces el ensayo y el error, ¿sí? O los éxitos con los fracasos, entender cómo se va reconfigurando el cerebro a medida que vamos fracasando y vamos consiguiendo el éxito, ¿sí? Por eso yo siempre digo que el fracaso reconfigura el cerebro al éxito, ¿no? Es decir, genera la oportunidad de aprender, ¿sí? Aprender sobre ese fracaso, sobre ese error y mejorar. Usain Bolt, por ejemplo, como muchos lo conocen, uno de los velocistas, maratonista rápido del mundo, si mal no recuerdo, en 8 segundos, también creo que es más rápido en los 200 metros. Él mismo decía que para lograr estos pocos segundos en 100 metros, él tuvo que practicar 4 años. Entonces nosotros desde la neurociencia entendemos que el cerebro necesita unas 10.000 horas de entrenamiento, 10.000 horas de entrenamiento para volverte experto en algo. 10.000 horas equivale a unos 4 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que entender que para volverte experto en algo hay que formar las redes o el circuito neuronal necesario para que conecten la mayoría de los sentidos posibles. Cuantos más sentidos están interconectados y entendiendo el contorno, mayor será nuestra capacidad de respuesta. Volviendo al tema de la conectómica, que hoy por hoy algo muy novedoso y es una nueva revolución del conocimiento que está ocurriendo, podemos llegar a decir que el conectomo hará por la neurociencia lo mismo que el genoma humano hizo por la genética, ¿sí? Entonces fíjense lo importante, ¿no?
de descubrir algo que nosotros pensamos que es imposible. Entonces, si nosotros queremos decir, bueno, pero exactamente qué es la conectómica. La conectómica es la exploración de la cartografía cerebral, ¿sí? Es decir, para llegar a entender esto hay que imaginarse un mapeo que se hace de todas las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro de unos 180.000 kilómetros de fibras nerviosas. ¿Sí? Fíjense, sería unas cuantas vueltas alrededor de la Tierra solamente en fibras nerviosas. Es decir, estas fibras son las que conectan los varios componentes de la mente y hacen posible que pensemos, que sintamos, que percibamos, ¿sí? También la conectómica nos da mucha información sobre enfermedades neurológicas, que es importante para saber si lograr a desarrollar o no, o cómo prevenirlos. El conocimiento del conectoma es condición necesaria, pero no suficiente para explicar nuestra conducta, porque nuestra conducta está en una interacción dinámica con todo el medio. Hoy por hoy, la conectómica se está abriendo paso en darnos respuesta de cómo aprendemos, ¿sí? Esto es importante saber, tener mapeados estos miles de kilómetros de fibras nerviosas y nos da una información importantísima, porque sabemos de qué manera se conectan los sentidos con los circuitos neuronales y cómo la mente entendiéndose como el conjunto de nuestras habilidades cognitivas, puede llegar a dar respuesta ante un estímulo. Entonces, bueno, teniendo estos conocimientos aplicados más que nada en el entrenamiento, nosotros podemos conseguir los objetivos planificados o planteados para un deporte en particular. Pero para esto nosotros tenemos que tener en cuenta otra gran área importante del conocimiento, que es la epigenética. Capaz mucha gente habrá escuchado hablar de la epigenética, pero la epigenética son como unas marcas que nosotros, marcas me refiero a sustancias químicas que interactúan con nuestros genes, ¿sí? Estas sustancias químicas que interactúan con nuestros genes dan respuesta, ¿sí? Dan una respuesta a estos genes que son proteínas, ¿sí? Pero toda la respuesta genética tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros. Tenemos dolor de estómago, dolor de cabeza, dolores musculares, todo eso es por una expresión genética o epigenética, con sustancias químicas que constantemente estamos en el día a día. Por ejemplo, qué tipo de alimentación tenemos, porque acuérdense que la alimentación y al fin y al cabo son sustancias químicas que se absorben y tienen, por ejemplo, enlaces químicos que son ricos en energía, que son los que nos brindan a nuestro metabolismo energético importante para dar respuestas. Tenemos que ver de qué manera nosotros nuestras emociones, porque como yo le comentaba anteriormente en el anterior, las emociones liberan neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen una función fisiológica, ¿sí? Hay neurotransmisores que de manera crónica nos hacen daños, otros nos benefician, ¿sí? Entonces hay que entender también cómo las sustancias químicas van interaccionando con nuestros genes y nuestros genes a su vez con el desarrollo de nuestro cerebro. Es fascinante este tema, la verdad es un mundo apasionante poder conocer un poquito cómo actúa el cerebro. Siempre decimos que es un músculo que necesita ejercitarse y cuanto más se ejercita, más actividad, más capacidad neuronal tiene. Y poder apreciar las sinapsis que se producen entre neuronas que van conectándose, leer estudios de ver cómo neuronas que estaban dormidas, por ejemplo en una ACV, se pueden entrenar para cumplir determinadas funciones, como ayudar a un paciente a recuperar el habla, es realmente fantástico. Y este ejercicio del cerebro y producir esa sinapsis en función del éxito, porque también sabemos que un pensamiento negativo detona una emoción negativa y la actividad cerebral responde en consecuencia, mientras que un pensamiento positivo, de alegría, de éxito, de triunfo frente a un desafío deportivo, nos va a traer esa carga de adrenalina, de euforia, que también desde el cerebro, desde esa neuroplasticidad que tenemos todos, vamos a estar predispuestos en consecuencia a lograr el éxito. En este sentido, ¿cuáles son los aportes específicos que ha traído la neurociencia al ámbito deportivo? Y desde tu experiencia, ¿cómo reaccionaron tanto deportistas como equipos, como directores técnicos al incorporar estas herramientas al deporte?
Bueno, nosotros trabajamos mucho en el Ministerio de Deporte, ¿sí? Yo di varias capacitaciones en el Ministerio de Deportes para deportistas, en el cual yo les comentaba la importancia de la neurociencia que tiene para deportes en particular, teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferentes edades y teniendo en cuenta los diferentes deportes, ¿sí? Porque hay deportes que utilizan o se valen de mayor cantidad de neurotransmisores y otros de otros transmisores que naturalmente nosotros liberamos. También es importante para el deporte, como capacité, la importancia del entendimiento del ciclo circadiano, es decir, el ciclo diurno y nocturno, cómo los genes se expresan de manera diferencial durante la noche y durante el día. Entonces, entender que hay determinados horarios donde tenemos picos de expresión genética para determinadas actividades metabólicas, para el deporte, para la digestión, ¿sí? Y cómo se empiezan a liberar determinados también neurotransmisores que desactivan genes, desactivan la parte intestinal del sistema digestivo y preparan para el sueño, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender también que nosotros, los seres humanos, evolucionamos en un planeta hace miles de millones de años que está creado en un ciclo de 24 horas, ¿sí? Un ciclo de 24 horas de manera generalizada, 2 horas de día, 2 horas de noche, y entender cómo nosotros estamos de una manera epigenética también regulados por este ciclo nocturno y diurno, porque la luz activa tanto desde la parte óptica como la piel, activa determinados receptores y activan determinados sectores del cerebro, y el cerebro emite una señal, una orden. Entonces, fíjense lo importante a veces que es los horarios de comer, por ejemplo, para cualquier persona en general y más para aquellos que van a tener van a tener una competencia otro día, o sea que es entender los horarios, ¿sí? En el cual tenemos la máxima capacidad para absorción de nutrientes y activación del metabolismo energético, y por qué es malo, por ejemplo, cenar en altas horas de la noche donde se apagan los genes y se apaga la parte de la activación intestinal, ¿sí? O cuando se empiezan por ejemplo, a generar los neurotransmisores del sueño, ¿sí? La melatonina. Es interesante también entender estas cuestiones que hacen a nuestra propia naturaleza biológica. Y entender eso también es importante en los deportistas, entender qué son los neurotransmisores, ¿sí? La neurociencia, cuando aplicamos al deporte, deporte en general, al deporte de alto rendimiento, empezamos diciendo, bueno, los neurotransmisores son pequeñas sustancias químicas que se liberan en determinadas situaciones. Y hay muchas, como decías vos, por ejemplo, la adrenalina, muchos que te mantienen en sistemas de alerta, o el cortisol, que te mantienen en estado también de alerta, pero cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad. Hay muchos otros, como dopamina, serotonina, ¿sí? Hay muchos que se liberan también con la actividad física. Ahora, ¿de qué manera impacta este conocimiento de la neurociencia en el deporte? Primero, hay que saber que tanto la neurociencia como el entendimiento de los neurotransmisores tienen un impacto de manera transversal en la vida, porque influyen en nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, motivación, sensación de felicidad, concentración, calidad de sueño, descanso, memoria, apetito, bienestar físico y gestión de las situaciones de estrés. Entonces, es importante que un deportista de alto rendimiento tener en cuenta esto si queremos lograr un éxito. Es decir, acá hay que estar disciplinado cognitivamente y emocionalmente. ¿Sí? Cognitivamente me refiero a la activación de la memoria y la concentración. Es importante para cualquier estar concentrados, con memoria, con la mayoría de los circuitos neuronales activados es importante. Y gestionar también las situaciones de estrés y autorregular las emociones también es importante. Por eso acá se vincula también este famoso mindfulness o atención plena, tanto en la educación como en el deporte, para centrar muchas cuestiones relacionadas a la concentración. Nosotros lo que hicimos, el trabajo que hicimos con los deportistas jóvenes en el CEPAR, por ejemplo, el trabajo del entendimiento de lo que es el ciclo diurno-nocturno, entendimiento del funcionamiento del cerebro, entendimiento de los neurotransmisores, en qué situaciones se liberan determinados neurotransmisores, cuáles son los mejores momentos del día para entrenar, para comer, por ejemplo, para dormir, la importancia que tiene no estar por ejemplo, hasta 2 o 3 horas antes de dormir, no estar activado
con las luces de la televisión, del celular, de las computadoras, ¿sí? La importancia que tiene también el hecho de la oscuridad para una mejor calidad de sueño, porque nosotros en realidad tenemos que tener calidad de sueño para que las funciones cerebrales que trabajamos durante el día también queden fijadas, tanto las memorias a corto como a largo plazo. Algunos dicen 8 horas de sueño, otros dicen 6 horas, depende muchísimo, porque en los primeros años de vida se duerme mucho más, ¿sí? Hasta los 5 o 6 años se duerme hasta 10, 12 horas por día, y después la calidad de sueño va disminuyendo, ¿no es cierto?, con los años. Pero muchos dicen 8 horas, pero eso es relativo, ¿sí? En edades más pequeñas es mucho más las horas de sueño y después eso va disminuyendo. Pero bueno, la importancia es que acá hay que conectar absolutamente nuestra genética, nuestra conectómica, nuestra neurociencia, nuestras capacidades emocionales de manera integrada y entender que esto tiene un objetivo específico, en este caso un deporte, una disciplina determinada. La verdad que cuando visitamos el Centro Polideportivo de Alto Rendimiento, aquí en la provincia de Misiones, y vemos a los atletas tan comprometidos y tan compenetrados en la actividad física que están desarrollando, ya sea de atletismo, de rugby, de todas las actividades que se realizan, natación incluso, que los han llevado a instancias preolímpicas, olímpicas y a destacadas actuaciones en diferentes instancias de los sudamericanos también. Ese compromiso que uno lo vive desde la emoción, porque quien puede apreciar la destreza y la habilidad física de un joven en entrenamiento puede sentir la emocionalidad comprometida en el ejercicio físico. ¿Cómo se trabaja, Maxi, la educación emocional en el deporte y cuáles serían las estrategias para comenzar a trabajar en diferentes instancias, aunque no sean de alto rendimiento? Bueno, como sabés y como hablé mucho en el capítulo anterior, la educación emocional comienza en el útero materno y es necesario para personas que practiquen o no deporte, ¿sí? Porque es una parte innata nuestra, el humano. Ahora, ¿cómo se trabaja la educación emocional en deportistas? Primero todo hay que entender que la educación emocional, como yo les dije, comienza en la familia, ¿sí? Es la familia la que debe entrar a educar en las emociones, en la afectividad que es necesario para el desarrollo de un cerebro sano. Luego, en la escuela y por último, en la sociedad. En deportistas nosotros tenemos que saber que la actividad física, entrenar el cuerpo, primero es entrenar la mente. ¿Sí? Esto es indispensable. Y cuando trabajamos la educación emocional, trabajamos en lo que se llaman competencias emocionales o habilidades emocionales. Según autores hay muchas habilidades emocionales, algunos dicen 5, otros dicen 8, otros dicen 10. Las que yo considero habilidades que deben ser trabajadas de manera estricta, más que nada en deportistas, son el autoconocimiento, la autorreflexión, la empatía, la motivación, las habilidades sociales, ¿sí? Son consideradas habilidades emocionales mediadas por la inteligencia emocional. Vos fíjate lo indispensable, lo importante que es la motivación para dar el primer paso a la construcción de un conocimiento específico. ¿Sí? Lo ha sido como un primer paso, es decir, yo me siento automotivado o me siento con ganas, ¿sí?, para hacer algo. Sin motivación, sin empatía, que son habilidades emocionales, es muy probable que no logremos los objetivos planteados. Ahora, ¿de qué manera se trabaja? Se trabajan de muchísimas formas. Primero de todo, es el vínculo, ¿sí? El vínculo es importante de quien enseña y quien aprende, ¿sí? El vínculo con el docente, de quien está enseñando. Nosotros llevamos algunos test que son importantes en el deporte para trabajar memoria a corto plazo, memoria a mediano, a largo plazo, las lateralidades del deporte, los tiempos de respuesta, ¿sí?, también son importantes, porque a veces en un determinado deporte la decisión se toma en menos de un segundo. Entonces, también es importante manejar los sistemas y los procesos tanto de atención como de concentración. Ahora, la estimulación cognitiva y emocional es fundamental y vital, tanto para deportistas como para personas en general.
Sabemos que el cerebro trabaja con datos, tanto del exterior como del interior del cuerpo, como yo lo explicaba anteriormente, y de esta manera se puede coordinar, interpretar y resolver situaciones o problemas. De esta manera también la rapidez, como yo les comentaba, de interpretación de los datos por el cerebro es proporcional a la capacidad plástica de formar redes neuronales nuevas o fortalecer con mayor conectividad las preexistentes. ¿Qué significa esto? Para un deportista es importante tener activa la mayoría de los circuitos neuronales, porque cuanto más activo tenemos las redes neuronales, mayores es la capacidad de respuesta, como yo les comentaba. ¿Sí? Entonces, por ahí, para que nosotros podamos entender los datos del exterior que llegan al cerebro, se necesita entender, como yo le digo primero, los datos y llevar estos datos al centro de procesamiento cerebral. Esta es la función del sistema nervioso famoso llamado periférico, ¿no? En el cual trae los datos por medio de todos los sentidos de la parte periférica a la parte central, ¿no? Del cerebro. Esto brinda información del contexto para poder interpretar la realidad. Nosotros podemos decir que los sentidos sensores de la realidad, ¿no? De la realidad externa e interna, porque también lo que sucede internamente es transferido al cerebro. Entonces, lo importante es tener activo la mayoría de los sentidos, ¿sí? Ya sea para un estudiante en particular o para un deportista, ¿sí? Porque estamos hablando de que lo que mide el cerebro son cuestiones químicas. Es una traducción química a la sinapsis y se crean redes de información y esas redes de información son utilizadas varias veces cuando tenemos esa situación. Cuanto más fortalecido tenemos esas redes neuronales, cuando estemos ante una misma situación, la interpretación y la rapidez de respuesta es mucho más rápida. Imagínense lo importante es para un velocista, un maratonista, para un rugby, un nadador, tener circuitos neuronales sólidos y circuitos neuronales que interpreten muchas veces algunos errores tenidos en cuenta y el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo creo que cuanto más sentidos activos tengamos y entrenados, también va a ser nuestra capacidad de respuesta. Maxi, esa capacidad de respuesta muchas veces está ligada también a la exigencia física de cada deporte en particular, como muy bien lo mencionabas. Por ahí si tenemos la actividad de un ajedrecista, como que requiere mayor concentración, como que tiene que armar la jugada en su mente previamente en un desafío, tal vez no sea la misma exigencia física, cuando hablamos de exigencia física, ¿no? Que un deportista que está en un partido de rugby o que está en un velocímetro en un velódromo haciendo, no sé, 200 metros o 400 metros buscando una medalla olímpica. Desde lo que significa esa capacidad de atención y de poder centrarnos en la emocionalidad del acto, para preparar la mente hacia el logro de un objetivo. ¿Es más difícil en un deportista que tiene una actividad física como el rugby que requiere mayor exigencia o le lleva más tiempo que uno que no lo requiere tanto? Sí, claro. Cada disciplina deportiva tendrá mayores sentidos que tienen que ser trabajados que otra disciplina, ¿sí? Hay, por ejemplo, algunas disciplinas que tienen que trabajar muchísimo la lateralidad, ¿sí? Otros la motricidad fina, ¿sí? La motricidad fina, otros relacionados a las fibras de explosión, ¿sí? O resistencia. Eso depende mucho de cada disciplina, ¿sí? Por eso está la individualidad. Ahora, lo que es general a todos, tanto deportistas como no deportistas, es esta estimulación cognitiva y emocional. Es decir, cuanto mayor sea la capacidad de generar redes neuronales interconectadas, esto para todos, ¿sí? Mayor y más eficiente será la interpretación real de un fenómeno. Y por ende, mayor la capacidad de respuesta. Esto es para todos, ¿sí? Entonces, independientemente de si es un nadador, un ajedrecista, un rugbyer, esta capacidad de estimulación cognitiva y emocional es importante. Ahora, cómo estimulamos cognitivamente y emocionalmente, esas son las estrategias, los mecanismos que el docente debe generar, ¿no es cierto?
Cuando yo digo mecanismos cognitivos, me refiero a trabajo de memorias a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Trabajo de memoria, hay muchísimos test de memoria, trabajos, lecturas, hay muchísimas habilidades cognitivas que se trabajan, resoluciones de problemas, la parte tanto lógica como creativa, la parte lingüística es importante también, la parte de comprensión es importante para generar nuevas redes neuronales, la parte cognitiva. Y luego, como yo te comentaba, todas las habilidades emocionales, ¿no? Las habilidades sociales, las cooperativas, las de motivación, empatía, la autorreflexión, la misma metacognición es importante. Entender sobre nuestras mismas capacidades de pensamiento. Entonces, después que nosotros interpretemos esta importancia de trabajar lo racional y lo emocional, después podemos direccionarnos a cada una de las disciplinas para ver cómo fortalecemos mejor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento, la estimulación de todos sus sentidos y la estimulación cognitiva, razonamiento, es fundamental, ¿sí? Porque todos los deportistas de alto rendimiento tienen que tener capacidad de respuestas, ¿sí? Que el otro, si queremos llegar a un determinado éxito. Entonces, para un atleta determinado, este atleta que tenga desarrollado la mayoría de los sentidos podrá entender e interpretar velozmente un escenario determinado para la toma de decisiones en fracciones menores a un segundo. Que atletas que, por ejemplo, no entrenen esta capacidad. Y justamente esta diferencia radica, como había mencionado antes, en la manera que el cerebro interconecta estas redes neuronales que son creadas con el tiempo y puede dar respuesta mucho más certera y precisa ante un orden que le demos. Por ejemplo, saltar más alto, correr o nadar más rápido, ¿sí? O levantar más peso, también, por ejemplo, coordinar mejor el movimiento y la estabilidad, entre muchísimas otras actividades. Es lógico que la estimulación cognitiva debe ir de la mano, ¿no? Y de manera integrada con la estimulación y regulación de nuestras capacidades emocionales y psicológicas, ¿sí? Una alimentación equilibrada, importantísimo, y un entorno de desarrollo también muy saludable. Esto por ahí, algunos dicen, no, pero yo entreno bien porque tengo una dieta equilibrada. Perfecto, pero ¿cómo entorno? ¿Estás en un entorno conflictivo, en un entorno familiar o un ciclo vicioso? ¿Estás con algún consumo problemático de alguna sustancia? Bueno, hay que entender absolutamente que tanto nuestro entorno social como nuestro entorno psicológico, con nuestra dieta, de una manera integral a todo nuestro éxito hacia una determinada meta. Consideramos que ese proceso de metacognición al que hacías referencia hace un momentito es fundamental no solamente para un deportista, sino para cualquier persona, poder de alguna manera conocerse desde su capacidad de pensar y de sentir también. En este sentido, ¿cómo se desarrolla el autodiálogo positivo en un atleta o en un deportista para que justamente esa red neuronal se construya en forma proactiva? Bueno, primero de todo, propia audición. El atleta o el estudiante primero tiene que querer hacerlo, tiene que sentir ganas de aprender y salir adelante, y entender estas cuestiones son importantes. No dejar de lado ninguna de estas variables que yo hablo. Por ejemplo, para un deportista, una persona, como preguntaba, muchos cambios de nuestra conducta y muchos cambios en nuestro comportamiento se deben a cambios en las variables de expresión génica que son autorregulables. Esto significa que si, por ejemplo, esta persona, este deportista, presenta una problemática de consumo y adicción, le va a generar un entorno negativo, tanto para su propio organismo como socialmente. Entonces, acá hay un entendimiento de querer aprender por parte del deportista, motivación, ¿sí? Y empatía con quien le está enseñando. Entender que hay cuestiones que nosotros no nos damos cuenta y que tiene, como yo les comentaba anteriormente, un efecto en las variables de expresión de nuestros genes. Es decir, me estoy yendo a lo más interno de la célula que no capaz de importancia, y muchas de las cuestiones están ahí en ese gran núcleo celular en el cual ese pequeño hilo blanco que se encuentra enrollado en forma de cromosomas o desenrollado, de acuerdo al momento de división celular,
tiene que ver con la expresión de estas proteínas y de estas proteínas a la célula, a los tejidos, al órgano. ¿Sí? Acá hay un entendimiento desde lo micro a lo macro. ¿Sí? Acá hay toda una interpretación. Por eso, para que vos lo logres, como decimos, de manera proactiva, el primer paso es entender de estas variables, entender la importancia y practicarlas, ejecutarlas, ¿sí? Porque uno va viendo a medida que va pasando el tiempo, sin la variable de tiempo, estos cambios que uno va implementando en la vida mediante este famoso ensayo y error, que a medida que pasa el tiempo y se está aprendiendo de esta forma propuesta, luego la capacidad cognitiva mejora, la capacidad emocional mejora, la capacidad social y colaborativa también, y presenta una mayor calidad de respuesta hacia lo que está haciendo. Por eso es importante saber que también todo proceso psicológico, ¿sí? Todo proceso psicológico tiene un impacto en la fisiología. Eso también todas las personas tienen que entender. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, hoy me peleo con un familiar, un amigo, una persona en la calle, le pego, uy, me duele el estómago, me duele la cabeza. Muchos dicen, sí, me peleé y me siento mal. Porque estamos hablando de que un proceso mental, en este caso de impacto negativo, como es una discusión, una pelea, tuvo un impacto fisiológico. ¿Sí? Fíjense que impacta en la mente, en el cerebro, impacta en el sistema digestivo. ¿Sí? Por uno dice, tengo acidez. Entonces, acá hay un conocimiento de algo que no le damos importancia. Tiene mucho, todo proceso mental tiene un efecto en nuestro proceso fisiológico, para bien y para mal. ¿Sí? Por eso, cuando tenemos una respuesta muy linda a algo que esperábamos, a algo que nos haga feliz, nuestro cuerpo reacciona de una manera diferente. Fisiológicamente nos sentimos bien, es lo que llamamos bienestar. ¿Sí? Es un bienestar que se va interpretando desde la parte química, neurotransmisores, a la parte fisiológica. Sí, de alguna manera es lo que estamos promoviendo también a través de este grupo educativo, Integrar Bienestar, justamente entendiendo al ser humano desde una concepción holística. No somos solamente un cuerpo, tampoco somos solamente emociones, ni somos solo mente. Somos una integralidad y encima nos relacionamos. Y en ese relacionamiento aparece un contexto social muy amplio y muy diverso de acuerdo a la actividad que estamos desarrollando. En el caso de un deportista, imagino que la irrupción de las redes sociales deben ejercer también cierta presión o cierto impacto en su accionar para mejorar sus rendimientos y poder destacarse en esa manifestación pública o social a la que invitan las redes. ¿Esto es significativo, poco significativo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la irrupción de las redes sociales en el deporte? Bueno, las redes sociales, para empezar, existen y son tan famosas porque tienen justamente un trasfondo emocional. Es decir, una de las habilidades emocionales es la habilidad social, ¿no? Nuestra habilidad, porque ya como hablaba anteriormente, el cerebro humano es altamente social. Entonces, toda actividad social va a aumentar esas ganas, ese énfasis de querer pertenecer a algo, ¿no? Facundo Manes decía algo importante sobre el ser humano, que yo lo comparto, que el ser humano, con tal de ser integrado en un grupo en el cual no cumpla con sus objetivos o metas o códigos personales, puede llegar a mentirse a sí mismo con tal de tener esa pertenencia. Fíjense bien acá la importancia de esta misma corrupción individual, a veces, del sentido de pertenencia, de importancia a lo social por encima de nuestra importancia individual, ¿no? Porque por ahí nosotros tenemos una concepción de algo específico, pero si la mayoría toma otra decisión, es mejor saber o pertenecer a lo que dice la mayoría, a lo que queremos nosotros solo individualmente. Entonces, las redes sociales tienen un doble impacto, a veces negativo o a veces positivo. Hay que tener en cuenta que muchas fuentes de suicidio a nivel mundial están dadas por una falta de autorregularse emocionalmente y cómo uno se deja afectar de manera descontrolada por redes sociales, por cuestiones que hacen a esta irregularidad, ¿no? Como el bullying, muchas cuestiones que hacen a los ataques también hacia cada una de las personas. Es decir,
acá hay una importancia fundamental en el trabajo de la capacidad de gestionar las emociones, ¿sí? Un niño o niña que sepa gestionar las emociones va a ser un niño mucho más feliz. Ahora, de adulto, ¿cómo va a irrumpir? Menor índice de violencia, menores guerras, es decir, va a existir todo un proceso importantísimo que hace a una gran parte de nuestro desarrollo humano, que son las emociones y que se vinculan a lo cognitivo. Entonces, por ahí, interpretar las redes sociales siempre hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien pero con uno mismo, bien gestionar las emociones, autorregularlas, tener entendido sobre las habilidades o competencias emocionales para poder después hacer frente, por ejemplo, a redes sociales y muchas cuestiones que hacen también a las competencias, ¿no? La aparición de miedo, ansiedad, crítica, bueno, eso influye muchísimo en el resultado de estos deportistas. En esa capacidad de gestionar emociones y de poder apreciar nuestra propia capacidad cognitiva emocional también, aparece un concepto muy ligado al coaching y a la psicología del deporte. ¿En qué momento de la vida del deportista es apropiado que estas herramientas sean incorporadas? ¿Desde el inicio, cuando aparece un conflicto? ¿Cuál es el momento más indicado? Bueno, desde edades tempranas, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, el cerebro va transformándose, es dinámico, va cambiando, va aprendiendo desde no es bebé. Siempre es mejor trabajar la educación emocional desde criatura, ¿sí? Desde el entendimiento de la afectividad, el entendimiento de las emociones que tienen un impacto negativo, el entendimiento de las que tienen un impacto positivo. Entonces, trabajarla desde primera infancia, desde la atención temprana, es importante para después ir construyendo mucho más fácil en edades adultas estos conceptos. Por eso es importante incorporar el profesorado estos conceptos de educación emocional, educación socioemocional, los conceptos de neurociencia, para poder hacer frente a nuevas generaciones que viven en un nuevo contexto tecnológico, en un nuevo contexto de cambios y dinámicos, y poder justamente hacerle frente a esto. Sabes que hace unos capítulos atrás entrevistamos a una especialista de los pueblos andinos, sumergida en las profundidades de nuestra querida Latinoamérica, ha recorrido muchos pueblos aprendiendo sobre lo que es el legado transgeneracional. Se me ocurre que en este ambiente del deporte, aquellos deportistas que cumplen un ciclo en su vida deportiva, ya sea por la edad, por la capacidad física o por las mismas exigencias del deporte, han adquirido en sus tiempos de bonanza experiencias y conocimientos valiosísimos. En el momento en que se retira un deportista de alto rendimiento de su vida activa, ¿podría contribuir con las nuevas generaciones desde ese legado transgeneracional? Sí, claro, claro. Lo importante de la experiencia y el proceso para la transmisión es importantísimo, porque nosotros podemos hablar de la teoría, podemos hablar de qué sabemos, de contenidos, pero la experiencia hace muchísimo al despertar también de estas competencias emocionales de quien aprende. Por eso yo hablaba anteriormente en el capítulo de la importancia que tienen los docentes como eje central de guía, ¿sí? De guía, pero de guía como experiencia, como impartir la experiencia también de su propia cotidianeidad, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta a personas que han transitado un proceso y una experiencia en el cual han forjado sus propios ensayos y errores y te muestran de una manera muchísimo más real, ¿no? Más cotidiano su experiencia. Y yo creo que la apropiación del aprendizaje es mucho más efectiva en personas que han transitado, ¿no es cierto?, un determinado camino más para una disciplina especial, ¿sí? Y por último, y como pregunta un poco personal que nos interesa saber, desde tu formación y toda la experiencia que has adquirido desde el campo y desde el ámbito de lo científico vinculado a la neurociencia, a la capacidad
de aprender, a cómo funciona el cerebro, cómo se adapta a los nuevos conocimientos, cómo se crean nuevos conocimientos. ¿Cómo te surgió la necesidad de buscar información distinta para aplicarlo a este ámbito que es tan apasionante como es el deporte? Bueno, en realidad yo llevo la neurociencia y la genética a casi todos los ámbitos que puedo, desde la parte política y económica a la parte de consumo problemático de sustancias y adicciones, a lo que es la educación, al deporte, bueno, porque yo creo que son herramientas de desarrollo humano, ¿sí? La neurociencia, yo digo siempre que tenemos estas dos improntas humanas, ¿no? La impronta genética, nuestra impronta neurocientífica o conectómica o de personalidad que está en nuestra mente, en nuestro cerebro. Yo creo que podemos hacer un mundo mejor entendiéndonos a nosotros mismos para entender al resto. Esto creo que es una capacidad que tiene el ser humano de orden superior, el entendimiento de esta gran empatía que es necesario en el mundo hoy por hoy, porque el mundo por hoy está viviendo una crisis de empatía, ¿sí? Una crisis de empatía que tiene sus bases en la no educación emocional, ¿sí? Entonces, yo creo que el camino a crear vinculación de bienestar es entendiéndonos a nosotros mismos desde esta característica diversa que hace nuestra impronta genética y nuestra impronta socioemocional y neurocientífica. Entonces, yo veo que son contenidos, conocimientos que deben transmitirse, que la ciencia está para ayudar, que la ciencia está para entender a construir un mundo mejor, a no tenerle miedo y saber que también equivocarnos es parte de nuestro proceso humano, entender lo que nos pasó a millones de años, ¿sí? Desde nuestro aspecto evolutivo, también nos da fuerza y fortaleza de cómo puede llegar a ser nuestro futuro, ¿sí? De cómo vamos evolucionando, de cómo vamos readaptándonos, cómo el cerebro es extremadamente neuroplástico y dinámico, cómo nosotros mismos somos arquitectos de nuestra propia estructura cerebral, ¿sí? Son entendimientos que yo digo de orden superior porque nos va a ayudar a crear, ¿sí? A desarrollar nuestras funciones ejecutivas que son importantes, ¿sí? Desde niño hasta edades adultas, ¿no? Porque es un mecanismo innato humano, ¿sí? Y muchas veces este mecanismo innato humano de todas estas variables impacta, ¿sí? Impacta nuestro desarrollo, es decir, el contexto sociocultural y económico muchas veces impacta en el entendimiento de estas cuestiones desde niños, desde que nacemos, y estas posibilidades de desarrollar al máximo nuestro potencial depende en gran parte del apoyo que está ligado a la estimulación cognitiva, a la estimulación afectiva, a la nutrición, a la emocional, y a los hábitos saludables. Y la promoción también, por ejemplo, de la actividad física y deportes en equipo es importante para mantener un cerebro sano, ¿no es cierto? Sin estímulo emocional, cognitivo y sin ejercitación física, hay que entender que el cerebro se vuelve débil y vulnerable. Por eso también es una parte desde mi postura de mostrar de esta manera integral de la salud para un mundo mejor, diría yo. Así es, y condice plenamente con los objetivos del grupo educativo, así como también de este espacio de comunicación de la revista Integrar, porque lo que buscamos es justamente eso, integrar bienestar a nuestras vidas. Y me tomo un concepto de lo que acabas de decir, nuestra originalidad humana. Me encantó, somos seres únicos, irrepetibles, con una capacidad increíble, y está en nosotros poder desarrollarla, en autoconocernos un poquito más, en vincularnos y en tomar coraje para desarrollar esas destrezas y habilidades que nos hace únicos, que de alguna manera nos caracterizan también en este plano. Así que me encantó, lo tomo desde ahí. Y la verdad, Maxi, un placer otra vez haber compartido este espacio, aprender, en todo momento seguimos aprendiendo. Y recuerdo cuando hace algunos años trabajábamos en el diseño curricular jurisdiccional y buscábamos aquellos ejes transversales
que atravesaran a las diferentes asignaturas, y sin duda que la neurociencia va a ser uno de los objetivos fundamentales en cualquier desarrollo curricular de ahora en más y para cualquier disciplina, integrando plenamente a nuestros alumnos como seres originales al aula, al proceso de aprendizaje, y buscando desarrollar esas capacidades y esas condiciones tan particulares que todos traemos con nosotros. Quiero, en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, y el mío propio, hacerte llegar nuestro agradecimiento por esta apertura tan generosa de donarnos tu tiempo, tu conocimiento y esa didáctica tan especial que hace que cualquier persona, tenga o no conocimientos del tema, pueda comprenderte. Muchísimas gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición para próximas entrevistas. Seguro que te vamos a convocar porque el tema es realmente apasionante, realmente. Y a todos nuestros seguidores de las plataformas de comunicación, saben que nos encontramos todos los martes y jueves a las 10 a.m. de Argentina. Si no estás en Argentina, chequea el horario de tu país para poder estar con nosotros. Y si sos un apasionado de la lectura, estate atento, porque la revista de lectura digital, la revista Integrar número 10, ya está prontita a salir con unos contenidos increíbles, celebrando también estos 100 programas a los cuales ya estamos acercándonos. Estamos ahícito nomás del programa número 100. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.